Hola, vamos a presentar a continuación un breve resumen de la tutoría de hoy de Ciencias Naturales. Estamos viendo acerca del aprovechamiento sostenible de los recursos naturales. El objetivo entonces es mirar las diferencias que existen entre un aprovechamiento que sea sostenible y otro que no lo es, sobre todo a partir de los recursos que tenemos nosotros en nuestra nación. Aquí en primer lugar, pues para los saberes previos hay una pequeña historieta de dos granjeros. Está aquí escrita, los niños la deben de leer y luego después de su lectura entonces van a contestar esas preguntitas que están allí. Con eso pues nos vamos orientando un poco más en lo que son los recursos naturales y además de eso en cómo hacer para conservarlos. Aquí pues ya en los conceptos partimos entonces de esa definición sencilla de los recursos naturales como esos bienes proporcionados por la naturaleza para nuestro beneficio, ¿no? Que existen dos tipos de recursos naturales, unos que son renovables y otros que no. Los renovables pues son aquellos que se pueden regenerar mediante los procesos naturales sin que sobrepase su capacidad de regeneración, mientras que los no renovables son aquellos que después de que se han consumido pues es difícil volverlos a generar de manera natural. Acá hay ejemplos de ellos, por ejemplo de los recursos renovables está el agua, el aire, la fauna, la flora, y de los no renovables pues está el gas, el petróleo y también los metales. Aquí en la actividad 1 pues hay que identificar esos recursos, colorearlos en cada uno de los óvalos que allí aparecen, diferenciándolos de aquellos que son renovables y aquellos que no lo son. En este caso, por ejemplo, el bosque, pues podríamos decir que es un recurso natural, pero que en su uso exagerado pues no es renovable. Lo mismo podríamos decir de los páramos y de la fauna. En cuanto a los otros recursos que aquí aparecen como el agua, el suelo y el sol, pues serían recursos también naturales y son renovables. Este caso del carro pues no necesitaríamos colorearlo porque no es un recurso natural sino un recurso artificial. Aquí ya vemos por ejemplo cómo se usan esos recursos naturales. Por lo regular se usan para extraer de ellos materia prima. Y en un primer momento pues podríamos hablar de una materia prima que es natural. En ese caso pues es la que se extrae directamente de estos recursos naturales y se van transformando en productos que pueden ser productos semi elaborados que se usan pues para el consumo del ser humano. También pues podríamos diferenciar las materias primas que son artificiales, aquellas que después de obtener las materias primas naturales pues son transformadas por procesos químicos o bioquímicos en otro tipo de materiales, como por ejemplo los plásticos, el hormigón, etcétera. En esta actividad pues se trata de precisamente diferenciar esa materia prima natural y la materia prima artificial. Algunos niños lo que hicieron fue redefinirla y también asimismo colocar algunos ejemplos. Por decir algo, aquí colocaron que la materia prima natural, pues como se había dicho, es materia extraída de los recursos naturales para ser transformada. Y hay algunos ejemplos aquí, por ejemplo, los que son de origen animal, vegetal o mineral, ¿sí? Que pueden ser materia prima natural, y como artificial pues son los que se obtienen después de extraer la materia prima natural siendo transformados. Y también pues algunos ejemplos como hemos mencionado el plástico, también el hormigón, aquí aparecería también el papel, el cartón, el ladrillo, el vidrio, etcétera. En concepto 3, uso de los recursos naturales, pues aquí hay una actividad a la vez que está definiendo que el uso de los recursos naturales pues son esos usos que nosotros le estamos dando constantemente para nuestro bienestar o para el mejoramiento de nuestra calidad de vida.
En esta columna, en la columna izquierda, pues aparecen algunos de esos recursos, y en la columna derecha aparecen algunas de las formas en que se utiliza. Los niños entonces debían relacionar a través de una flecha los unos con los otros. Por ejemplo, los suelos nos sirven para extraer de ellos combustibles o también las joyas. El caso de los animales nos pueden servir para la domesticación, para el transporte, también como fuente de alimento. Los minerales pues nos ayudan para la producción de energía, también como canales de comunicación. Los bosques para obtener madera, resinas y otros materiales de ellos. Y el agua pues para alimentación y la vivienda. Aquí en el concepto número 4 pues está el uso sostenible y no sostenible de algunos de esos recursos naturales. Ejemplo, pues estamos viendo los ecosistemas. Un uso no sostenible es cuando se contamina, se altera su flujo de energía, o se deterioran o se agota los elementos que allí se encuentran. Y un uso sostenible pues sería un uso protegido de esos ecosistemas con provisión de caza, o no se permite alterarlos en demasía. O en el caso del suelo, un uso no sostenible es cuando se aplican fertilizantes, plaguicidas o monocultivo, la deforestación, ¿no? Sobre todo el caso de los plaguicidas, que pues en su mayoría son químicos. Y un uso sostenible pues sería la aplicación de abonos orgánicos, la reforestación y la rotación de cultivos. En esta actividad pues intentaba completar esta tabla con otros recursos diferentes a los de la diapositiva anterior. Por ejemplo, el recurso agua. ¿Cuál podría ser un uso no sostenible? Pues cuando se desperdicia, cuando se contamina con basuras, o cuando hay daño ecológico en sus fuentes de nacimiento. Un uso sostenible podría ser un uso controlado de este recurso, la eliminación de los contaminantes y el cuidado también en sus lugares de nacimiento. Otro recurso, por ejemplo, pueden ser las plantas. Un uso sostenible pues es la destrucción que existe de los ecosistemas donde están estas, la falta de fuentes de riego, o también el uso de fungicidas químicos. Un uso sostenible pues podría ser precisamente el cuidado de esos ecosistemas, un riego adecuado y regular, y el uso de fungicidas que sean naturales. Otro ejemplo podría ser los animales. En ese caso pues un uso no sostenible podría ser cuando se extraen de su hábitat natural, cuando se descuidan los cuidados, sobre todo pues los animales que son domésticos, o cuando se les da malos tratos. Un uso sostenible entonces sería siempre intentar mejorar o mantener el equilibrio de su hábitat, también pues cumplir con los cuidados y la salubridad que requieren estas mascotas o animales domésticos, y también pues el poder mantener unas normas de protección para estos animalitos. También podríamos tener otro recurso, por ejemplo la selva. Un uso no sostenible es cuando se da una forma indiscriminada de deforestación, o cuando se incluyen especies que no son nativas en estas selvas, o cuando se extraen de manera masiva los recursos de ella. El uso sostenible precisamente puede ser entonces la reforestación, el cuidado de las especies nativas y la extracción controlada de esos recursos. En cuanto a la autoevaluación, pues algunos niños en primer lugar pues definieron qué eran los recursos renovables y no renovables, y también pues citaron algunos ejemplos. Pues pueden ser los renovables los que se pueden regenerar mediante procesos naturales, como el agua, el aire, la fauna, la flora. No renovables aquellos que después de consumidos no se pueden regenerar de manera natural, como el gas, el petróleo, los metales, etcétera. Para la tarea, pues de acuerdo a lo visto anteriormente, pues se explica mediante un dibujo qué diferencias existen entonces en el aprovechamiento sostenible y no sostenible de todos los recursos que contamos nosotros en nuestras regiones, ¿no? Bueno, hasta allí, muchas gracias.